Este mismo, venga. Así me muevo un poco. Yo quiero darle también gracias al Consejo de Ancianos, que están casi más entusiasmados que nosotros con el proyecto. Eso es bonito, ¿no? Porque otra cosa sería que aquí como que estuviéramos rogando y con el mazo dando y que nadie nos hiciera caso, ¿no? Pero es un milagro, que le explicaba a Josué, pero no es el tema que nos toca hoy. Voy a ver si funciona. Sí, gracias. ¿Por qué y cómo adoramos a Dios? No es una pregunta menor. Dice algo en Hechos de los Apóstoles que a mí me llamó en su día mucho la atención. Lo tenéis ahí en pantalla. El versículo dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocer. ¿Se puede adorar a Dios sin conocerlo? ¿Qué relación hay entre... Perdón, hoy tengo un poco de carraspera. Entre adorar a Dios y conocerlo. Y esta pregunta me sobrevino porque hace un tiempo cierta persona que vino a esta iglesia, una persona X, cuando le pregunté qué le había parecido, me dijo lo último que me esperaba oír. Dijo que le había gustado mucho y tal, pero dijo esto que veis en pantalla arriba: parece que a la gente le falta relación personal con Dios. Toma ya. O sea, lo que más enfatizamos los evangélicos, que la fe en Cristo es una relación personal con Dios. Alguien de fuera que no nos conoce vino a esta iglesia, estuvo todo el culto y la impresión que se llevó es: parece como que a la gente le falta relación personal con Dios. Bueno, yo es que me desmontó el castillo de naipes, ¿no? Evidentemente, yo me pregunté por qué, y quizás se llevó una impresión errónea. Pero ¿y si venimos aquí, adoramos a Dios, y sea que nos falte relación personal con el Señor? Debemos preguntárnoslo. ¿Por qué? No seamos de aquellos que adoran a Dios sin conocerlo, sin tener una experiencia real con Él. Y eso me hizo preguntarme, bueno, ¿cómo es nuestra liturgia? Y diréis: Carlos, aquí no tenemos liturgia. Es una palabra vieja que usaban otros, ¿no? Pero liturgia simplemente viene de letreia, que es una palabra que usa en el Nuevo Testamento, que es la forma de adorar. ¿Tenemos una forma de adorar? Sí. Y claro, nuestra forma de adorar evangélica, que es más como una fiesta, una celebración, quizá a otros les da la sensación de que falta esa introspección, ese misticismo, ese ritual, ese repetir o declarar ciertos credos en profundidad. En fin, no lo sé. El caso es que hay diversas formas. Y yo estoy convencido que podríamos adoptar cualquiera de ellas, siempre que vayamos a lo que dice al final, ¿no? Que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Podría ser sacramental. Yo recuerdo yendo a celebraciones en la iglesia armenia en Turquía, que la verdad, si no sabes de qué va, da miedo, porque los señores esos se ponen una especie de escafandra negra con una capucha así en punta y unas barbas así, da una sensación. Pero el patriarca armenio llevaba un báculo que también da miedo, porque era así todo plateado, con una serpiente enroscada. Y tú, claro, si no sabes de qué va el tema. Ahora, supongo que todos hemos hecho la relación, ¿no?, con la serpiente enroscada de bronce que Dios le ordenó a Moisés. Pero si tú no sabes, dices: ostras, este señor, a ver si me va. Pero es decir, las formas expresan algo, y ahí ves a gente muy concentrada, entregada de corazón, y es una forma. A nosotros a lo mejor vamos a esa iglesia y decimos: uy, qué todo formalista, tradiciones aquí, como somos un poco anti eso, pues nos puede como, esta gente no tiene relación con Dios. Pero el que vino de otra tradición, aquí le pareció lo mismo. O puede ser introspectiva, ¿no?, con incienso, el botafumeiro. Imaginaros que el incienso es bíblico. ¿Por qué no usamos nunca incienso en la iglesia?
No hay por qué, ¿no? No es que estoy diciendo ahora que vayamos a cambiar. No vaya a ser que los ancianos me cierren el chiringuito turco, ¿no? Ahora por introducir ese tipo de novedades. Pero los olores, en realidad todos nuestros sentidos tienen que estar entregados a lo que es la adoración, y las formas que adoptamos deben ayudarnos a eso, a que sintamos que nos introducimos en la presencia de Dios. Hay iglesias que cantan a Dios sin pronunciar palabra, y diréis, ¿y eso cómo es? Así el grupo de adoración lo tendría más fácil seguramente. Pero en China durante mucho tiempo yo vi una película que era China llorando, que mostraba a las congregaciones para que los vecinos no les oyeran y cantaban Sublime Gracia así. No, la música no les arrollaba, no les movía las emociones a flor de piel, pero estaban cantando al Señor, estaban adorando en espíritu y en verdad. O a veces, por ejemplo, no sé si está en la siguiente diapositiva, ¿qué os parece que es esto? ¿Veis unos señores ahí postrados, orando? ¿Veis un libro santo ahí escrito en una lengua extraña que parece árabe? Pero no, esto es una iglesia aramea. Es una iglesia aramea, y los que están ahí adorando, los hombres delante y las mujeres detrás, son cristianos arameos de Turquía. Y cuando leen el arameo, que se parece mucho al árabe porque es parejo, y cierras los ojos, te parece que estás en una mezquita. Pero ¿sabéis por qué? No porque ellos estén copiando a la mezquita, sino porque el Islam ha copiado la forma que tenían de adorar la iglesia aramea o siríaca. Hay muchas palabras siríacas o arameas en el Corán. Para daros un dato, ¿están adorando esta gente en espíritu y en verdad? O sea, ¿esa forma es la que les lleva a adorar de todo corazón? Lo que os quiero decir con esto es que no es la forma lo que va a definir, una forma bonita, sino que tanto de verdad aprovechamos y somos conscientes del privilegio, del tremendo hecho, cuando venimos aquí, que venimos a encontrarnos con Dios, no porque no podamos encontrarnos con Dios en nuestra casa. Y fijaros lo que le dice de nuevo Jesús a una samaritana, ahí abajo dice, perdón, que tengo que volver para atrás, le dice ahí abajo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, se puede adorar sin saber, se puede adorar sin concentrarse, se puede adorar sin ser consciente, se puede adorar sin reflejar una relación personal con Dios. ¿A qué se parece más nuestra adoración? Para el de fuera. Tenemos otro hermano turco, que su mujer va a dar a luz en estos días, su mamá ha venido de fuera y ellos van a una iglesia internacional en Sant Cugat, nosotros vamos a veces. Oye, tienen una alabanza que parece un concierto, porque además el salón está como un poco más oscuro. Yo no sé dónde los encuentran, pero ahí todo el que canta parece Whitney Houston, ¿no? Parecen unos grandes cantantes. Y la madre, que es pues turca, ha nacido pues una educación musulmana, aunque no es practicante, dice, oye, qué bonito es el concierto. Entonces, ¿qué parece nuestra adoración? Parece un concierto, pero en realidad es una celebración. Hay un aspecto bonito, y es que nosotros celebramos, porque tenemos muchas cosas que celebrar y agradecerles al Señor. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Muy simplificado, perdón, me pasé de rosca, sin formalismos, es decir, no confiando en los formalismos, sino haciéndolo en el ser interior y en comunión real con Él, con el Espíritu de Dios. No nos hace falta adorar en el Pozo de Jacob, no nos hace falta adorar en Jerusalén, podemos tener línea directa con Dios donde quiera que estemos, eso es en espíritu, porque por el Espíritu de Dios, dice, de Cristo, tenemos todos acceso al Padre. Hay expresiones en la Biblia que dicen cosas que nos deberían tumbar, pero que ya las tenemos tan habituadas que quizá a veces no somos conscientes de la gran noticia que nos comparten. Tenemos acceso
al Padre por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y luego también quiere decir en verdad, pues sin hipocresía, sin apariencia, según la verdad revelada, según las verdades de la Biblia, lo que la palabra nos dice acerca del Dios, y confesando nuestras faltas o pecados, es decir, siendo sinceros a la hora de acercarnos a Dios, reconociendo que en realidad no somos dignos, pero agradeciendo ese gran favor que nos ha hecho al recibirnos. Ahora, yo no sé, aprieto demasiado. Ahora. Podemos estar en posición de adorar y hacer lo contrario. Yo recuerdo, como es una iglesia que no nos afecta, en Turquía, una iglesia que tuvo una pelea entre el pastor principal y el pastor que él estaba formando. Y el pastor que estaba formando echó al pastor principal acusándole de ciertas cosas. Y el pastor que se quedó, bueno, se armó ahí una trifulca. Ya hablo de una iglesia de años, una iglesia que tiene más de 100 años, no los pastores, pero recuerdo que yo acudí a un culto en el que estaba el pastor, ese segundo que había echado al primero, y en una de sus oraciones dijo: gracias, Señor, porque has hecho callar las bocas de los hermanos que hablaban contra nosotros. Eso no es adorar. Dios no toma partido en las peleas. O tenemos el ejemplo en la Biblia que dice: te doy gracias porque no soy como ese publicano. Cuando nos comparamos con otros, ¿a quién estamos dando gracias? A Dios no. O cuando nuestra oración es porque yo, a mí, conmigo, mi situación, totalmente centrada en nosotros. La adoración no puede estar centrada en nosotros. La petición sí, claro. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Lo que sí sería es: gracias, Señor, porque me moldeas a través del hermano que me es incómodo. Yo recuerdo que recién me había convertido y había un hermano que todo el día me estaba corrigiendo. O sea, cualquier cosa que yo decía, acababa de convertirme, ¿no? Viniera el hermano a darme la leccioncita. Y ya cuando veía que se acercaba, ya, Señor, dame paciencia. En fin, no puedo decir que le tuviera mucha simpatía. Hasta que leí en un pasaje de la Biblia algo que me liberó. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Soportaos los unos a los otros. Entendí que somos insoportables. Y entonces dije: gracias, Señor, por este hermano que me corrige y que me enseña también mis carencias y mis necesidades. Ahora, fijaros lo que nos enseña la Biblia acerca de la adoración. En Efesios, capítulo 1, no está todo el capítulo, pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de la gloria suya. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y hay una insistencia de que todo lo que hace Dios no es por ti y por mí. Te voy a, vamos a decir, decepcionar. Todo lo que hace Dios, en primera instancia, no es por ti y por mí. En segunda instancia sí, no es que nos tiene olvidados. Pero ante todo es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, adorar no es algo adicional. Adorar es el objetivo último de todo lo que Dios quiere en nuestra relación con Él. Por lo tanto, la adoración necesita ser algo muy meditado, apreciado y en el que le demos toda la dedicación y el interés posible. En el segundo capítulo nos dice por qué, de Efesios, lo tenéis ahí abajo. Lo hace todo esto para mostrar en los siglos venideros, y ahora también, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Ahora, ¿qué es adorar? De nuevo, oye, otras veces no funciona y hoy está súper sensible. Se pasa de rosca. Seré yo. Voy a hablar de 2 de Corintios 3:18. Isaac ya lo mencionó. O sea, él ya hizo el preludio de
el mensaje que hoy vamos a tener. Pero adorar es mirarnos en Cristo al espejo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿a qué viene la insistencia de Efesios? Que todo es para la alabanza de su gloria. No dice solo que es para su gloria. Dice que para alabanza de su gracia y de su gloria. O sea, que requiere de nosotros que nos empleemos a fondo en expresar, en reconocer, en proclamar, en declarar, en exaltar a Dios con nuestras palabras y obras. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios es que es una especie de megalómano, egoísta, egocentrista, que le gusta que le adoramos a Él? Bueno, Dios no es egoísta, lo he puesto ahí, alterista. ¿Qué quiere decir esto? De ahí viene nuestra palabra altruismo. No lo hace por estar centrado en Él, no lo hace solamente porque quiere que toda nuestra atención se concentre en Él, sino porque esto tiene un rebote, tiene una reacción, tiene un efecto secundario, que no por eso menos importante, y es cómo nos afecta a nosotros cuando le adoramos a Él. Cuando nos centramos en Él, es cuando Él puede transmitirnos todas sus bondades. Los teólogos hablan de que entre los atributos de Dios hay dos tipos. Los atributos intransferibles, o sea, que nadie más los puede compartir, como por ejemplo omnipotencia. ¿Hay aquí alguien que se crea omnipotente? Lo llevamos al psiquiatra, ¿no? Pero bueno. Pero hay otros atributos de Dios que son transferibles, como el amor, la justicia, la misericordia. Entonces, todos los atributos transferibles o comunicables de Dios son los que Él nos quiere de alguna manera delegar, nos quiere ofrecer. Y la forma, el canal que posibilita todo esto es a través de la adoración. Y ahora sí, a ver si no me salto más que una, lo vemos ahí en 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo miramos como en un espejo la gloria del Señor? Bueno, Santiago nos recuerda que la palabra es un espejo en el que nos miramos, pero aquí nos recuerda cuando Moisés se veía cara a cara con Dios. Es decir, estaba acercando a Dios sin saber muy bien qué es lo que iba a pasar, ni lo que Dios iba a hacer, y ahí el protagonista no era Moisés, era Dios. Dios le dio los 10 mandamientos, Dios le explica una serie de cosas, baja porque ahí se han descontrolado y todas esas cosas que le dice, pero en la medida que Dios le habla, ¿qué ocurre en el rostro de Moisés? Que el rostro de Moisés empieza a resplandecer y tiene que ponerse un velo. Es un poco como cuando nosotros nos exponemos al sol. Adorar es como broncearse al sol. Si no te expones al sol, como yo, porque me quemo generalmente, no te bronceas ni te quemas. Pero bueno, aquí no estamos hablando de que Dios te vaya a quemar, sino de que en realidad, en la medida que nos acercamos a Él, vulnerables, sin defensas, sin taparnos, es en la medida que Dios puede imprimir en nosotros su imagen, poquito a poquito. No sé vosotros, pero al Señor en mi vida le ha tomado mucho trabajo y le sigue tomando mucho trabajo imprimir esa semejanza mucha. Por tanto, cuando nos acercamos a Dios, a ese sol naciente, porque así es como Simón, el Simón de Lucas capítulo 2, llama a Jesucristo, al que va a venir, al Mesías, ese sol naciente se le compara al sol. Adorar es acercarse con ese asombro, en el sentido de esa apertura a la sorpresa. ¿Cómo hoy Dios me va a sorprender? Yo le pido a Dios cuando me acerco a la palabra y cuando me acerco a una oración que me sorprenda. A veces no ocurre nada, pero a veces de repente como una campanita suena. A veces como que se enciende una luz. A veces como que oigo algo en mi corazón y digo, ostras, aunque eran mejores cosas que habíamos oído, nunca lo había visto de esta manera. Como nos compartía Isaac, ¿no? Que alguien dijo que él no se echa para atrás. Y de repente eso te ilumina. Esa admiración reflexiva, o sea, una admiración que reflexiona en quién es Dios. ¿Cuál es su grandeza que ha sido revelada en su palabra? ¿Cuáles son sus actos en la historia? No es solamente darle gracias por la salvación, que también lo vamos a ver en poco.
Es un reconocimiento expresado. ¿Por qué hay necesidad de expresarlo? No porque Él tenga necesidad, sino porque somos nosotros los que tenemos necesidad de adorar a Dios para que se abran esas puertas del cielo y actúen sobre nosotros, exhibiendo y exhibirlo esto en nuestra forma de vivir hacia los demás. Bueno, sabéis que en algunos países se visten así, ¿verdad? Las señoras. Yo tuve un problema de rodilla hace ya como 15 años y como los grandes futbolistas se me rompió el ligamento cruzado interior, solo le pasa a las grandes estrellas y a mí. Y entonces, en un avión, yendo hacia Argentina, en medio del avión, quise salir, hice un mal gesto y hice ¡crack! Y no veas el dolor. Bueno, el caso es que luego me pusieron una rodillera en Argentina, pero bueno, luego cuando regresé fui al médico, me dijeron que había que operar, y cuando el médico me operó, se encontró que mis huesos eran muy blandos, que tenía osteoporosis, yo no lo sabía. Generalmente son las señoras que tienen a mi edad eso, pero yo lo tenía. Fui a una, ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido el nombre. No, endocrinóloga. Fui una endocrinóloga en Turquía y estaba yo y una serie de señoras, no tan tapadas, pero parecidas a esta. Y cuando yo entré a la endocrinóloga le pregunté, ¿por qué hay tantas señoras así tapadas? Dice, es que como no ven nunca el sol, necesitan suplementos de vitamina D. Sabéis que la vitamina D es necesaria para el calcio. Hay algunas señoras que me dicen que sí, porque ya algunos que tenemos cierta edad ya sabemos, ¿no? Hace falta. Y entonces ellos necesitan suplementos de vitamina D porque el sol nunca los ve, porque están siempre cubiertas. ¿Será que nosotros estamos de alguna manera siempre cubiertos y no permitimos que los rayos del Señor bronceen nuestro rostro espiritual y nos ayuden a tener esa relación consigo? Ahora, ¿qué aspectos de Él adoramos? Esto es muy importante, porque aquellos aspectos que adoramos, pone ahí, ¿no? Ahí donde pones el foco, determina cómo tu espiritualidad será alimentada, con qué será alimentada. Por eso no es un acto simplemente de darle gracias, dejarse llevar, pero la adoración ha de ser intencional, ha de ser enriquecida, ha de ser una adoración que profundice. Porque aquello en lo que nos centramos de Dios es aquello en lo que permitimos que Él afecte, en el buen sentido, nuestras vidas. Solo en la salvación y ya está. Es lo más importante y por la eternidad adoraremos al Cordero, pero solo en la salvación y ya está. Yo creo que en el mundo evangélico, inconscientemente, hemos como aparcado toda una sección de la adoración tan importante, o más, ¿en qué sentido? En que hay muchos más temas en nuestra adoración que de alguna manera nos están limitando, nos están afectando en el sentido que nuestra experiencia de Dios también sea reducida. En Apocalipsis hay varios lugares donde se habla de que Dios es digno. Es digno de recibir adoración. ¿Qué significa que es digno? ¿Cómo consideramos la dignidad de Dios? ¿Cómo expresamos, cómo digamos que retribuimos, devolvemos aquello que Él sí merece? Porque ser digno quiere decir que tiene un merecimiento. Ninguno somos dignos, en todo caso seríamos dignos de la ira de Dios. No podemos tener ningún merecimiento de lo que recibimos de Dios. Pero Dios sí es digno por tres razones. Ahí no se ven muy claras, pero una es por su majestad, porque Él es, sin necesidad de nadie más, un tema para adorarle. Es digno por la creación, porque Él ha creado todas las cosas, que poco le adoramos por la creación. ¿Cuántos han adorado esta semana a Dios por el eclipse? Oye, ¿por qué no adoramos a Dios por el eclipse? Porque el eclipse es de Dios, ¿o no? La Biblia está llena, de pasajes que hablan cuando el sol se oscurecerá, o cuando Cristo murió se oscureció el sol. ¿Por qué se oscureció? Porque hubo un eclipse, además está constatado en los documentos históricos. Y hemos dejado que poco a poco la ciencia se apropie de cosas, la sociedad se apropie de otras. El arco iris. ¿Quién pone una bandera del arco iris aquí en esta iglesia en su balcón? ¿Por qué no? ¿De quién es el arco iris? El arco iris es nuestro.
Si quieres, ponlo en el arco iris con una de esto de Noé, un arca de Noé debajo para que no se confunda. La gente no entenderá nada, pero ¿por qué dejamos que nos quiten a nosotros los verdaderos elementos de la gloria de Dios, lo que le pertenece a Él, lo que le dignifica a Él? Y cada vez nos echamos un poquito más para atrás porque hemos olvidado también adorarle por esas grandes obras. Adoradle por el eclipse de sol esta semana. Es un motivo importante porque la Biblia nos habla de que le adoremos por su creación. Él tiene el copyright de todo lo que existe. Por lo tanto, podríamos demandar, nadie nos haría caso, ¿no? Pero podríamos demandar a los que usan esa bandera o cualquier otra cosa cuando el primer iniciador, aquel que le dio un significado y además un significado profundo, es nuestro Señor. No los podemos demandar, pero sí, ¿para qué los demandaríamos? Pues para que no los sigan usando. Sí podemos contrarrestar muchos efectos como recuperando la adoración en aquellos aspectos que hemos ido olvidando. Y en tercer lugar, vemos que se le adora por su redención sacrificial en Apocalipsis. Vamos a ver algunos textos. Veréis que los seres celestiales, ¿por qué adoran a Dios? Y los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está el eclipse, ahí está el arco iris. Ahí está el medio ambiente. Hemos dejado que los medioambientalistas nos quiten de las manos la verdadera noción de lo que es la adoración, de lo que es el señorío de Dios sobre su creación y cómo Él ha hecho todas las cosas buenas. Y vio Dios que era bueno, se repite constantemente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y hemos de adorar a Dios por esas bondades que ha creado, tanto como por otros temas, porque Señor tenía un dolor de costado y me lo has quitado, también por eso. Pero hay que ampliar la presencia en adoración de Dios en aquellos terrenos en los que nos han hecho ir para atrás. Jesús no tira para atrás, pero nosotros tampoco debemos hacerlo. Y aquí hemos de ver que es digno. ¿En qué consiste su dignidad? Si Él lo ha creado, es suyo. ¿Qué decimos? El perro que muerde la mano de su amo no es digno, ¿no? El mundo está mordiendo la mano de aquel que lo alimenta, de aquel que le ha dado vida. Él es digno porque ha creado. Pero no solamente por eso, sino que además de que ha creado, tiene un propósito. Y además de ese propósito podía hacernos la murga, fastidiarnos la vida. Hay algunas mentalidades fatalistas que lo ven así, pero todo lo contrario. Dios ha creado para bien, según su beneplácito. Otra palabra de esas que aparecen en las reinas de Bailera al 60, ¿no? Beneplácito, o sea que le place hacer el bien. Toma ya. A Dios le place hacer el bien y todo dice, según todo lo que hace, según su beneplácito. Todo lo que hace Dios es con un propósito de bondad. Por eso también es digno. Es el dueño, tiene un propósito, su propósito es de bondad. Y una tercera cosa, tiene los recursos. Es todopoderoso, no va a fallar. Aun cuando aquello que parece que como que Dios está fallando. Ayer nos encontramos con otro turco de origen siríaco que se va a casar, me han invitado para que les haga la boda. Se casa con una venezolana que vive en Sabadell, nos encontramos, se casarán en Alemania, iré y volveré nada más para casarlos. Pero dice que tenía un pariente ya mayor que se le murió un hijo y dejó de creer. Y el pariente mayor le dice: oye, dile a tu padre que ya deje tranquilo a los musulmanes, a los judíos, a no sé qué. Déjalos que se queden con su religión. ¿Para qué? ¿Para qué los vas a cambiar de su religión si todo es lo mismo? Y él le dijo a su tío descreído: ¿tú crees en los milagros? Y él dijo: por favor, no, de ninguna manera. Dice: pues que mi padre dejara de hacer eso sería un milagro. Entonces, lo que a veces nosotros lo miramos desde el punto de vista de que no puede ser, el creyente lo ha de mirar desde el punto de vista que Dios es digno. Él tiene el derecho. Como Job le dijo: aunque me quitares la vida, yo seguiré confiando en ti. En turco se dice de una forma muy bonita. Dice: aunque tú me quites la vida, seguiré uniendo mis lomos a ti. Seguiré atando como mi destino, no mi cinto a ti. Seguiré esperando
en ti. También se nos dice más adelante, de nuevo en Apocalipsis, otras cosas por las que Dios es digno. Se postraron delante del Cordero diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas. Alabemos el poder de Dios, alabemos las riquezas de Dios, alabemos la sabiduría de Dios, alabemos sus fortalezas, alabemos su honra, su gloria, y hagámoslo todo en un espíritu de alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. No es solamente una fórmula litúrgica, lo sabemos. El punto es que acabas pareciéndote a lo que adoras, o dejas de parecerte de lo que no adoras. Por ello, adorarte es centrarte, enfocarte, poner la mira ¿en qué? En aquello que valoras de Dios. Fíjate, más abajo hay una frase de Tozer. Lo digo en castizo, ¿no? Tozer, algunos recordáis el nombre, ¿no? Es un escritor cristiano, dice: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Aquello que adoramos de Dios es aquello que va a pegársenos a nuestra vida. Y por eso lo que valoras de Dios, valoras lo que conoces. ¿Por qué hacemos estudios bíblicos, o por qué leemos la palabra, o por qué escuchamos predicaciones, o por qué vemos vídeos de YouTube sobre, otros predicadores, otros temas? Porque tenemos que crecer en ese conocimiento, pero ese conocimiento de Dios. ¿Por qué se estudia teología? La logía del teos, de Dios, el discurso sobre Dios. No porque queremos saber cosas sobre Dios, sino porque queremos conocer a ese Dios. Y por eso pensar en sus atributos, aquellos que son eternos y aquellos que son inmanentes, o sea, que se meten dentro del universo y nos afectan a nosotros, porque eso nos va a ampliar nuestra experiencia de Dios. Segundo, lo que se te pega de Dios, lo que adoras es lo que se te pega de Dios. Si solamente adoramos a Dios por nuestra salvación, se nos pega la salvación y punto. Pero ¿y qué del poder de Dios? ¿Y qué de la gloria de Dios? ¿Y qué del señorío de Dios? ¿Y qué de su dignidad en la naturaleza? ¿Y qué de sus pactos? ¿Y qué de su fidelidad? ¿Y qué de sus juicios? Todo eso también se ha de pegar en nuestras vidas. Y todo eso es también cosas que hemos de adorar, porque te pareces a lo que adoras. Y, en última instancia, eso es lo que reflejas de Dios. Exhibes aquello a lo que te pareces. Por eso adorar es ese encuentro vital con Dios, no solamente un encuentro de precepto, que venimos, ya lo sabemos, ¿no? Aquí los domingos para encontrarnos con Dios porque toca. No. Es esa opción, esa oportunidad de tener el encuentro. Claro que a nivel individual también ha de funcionar, pero a nivel de familia de Dios, de tener ese encuentro con Él, que va a levantarnos del asiento, que nos va de repente a dar un toque. Y la pregunta entonces es: ¿quieres vivirlo? ¿Quieres parecerte? ¿Quieres vivir esa experiencia con Dios más profunda? Igual la vives, y en una profundidad que casi nos ahogaría a nosotros. No lo sé, no lo estoy diciendo en plan crítica ni en plan juicio, sino en plan desafío, en plan recuerdo, en plan estímulo, exhortación. ¿Quieres vivirlo? ¿Quieres parecerte? Y por lo último, y glorificarlo más a Él, de esta manera, es decir, irradiar su gloria y su imagen. Porque en la medida que nos acercamos a Él, acabamos pareciéndonos a Él. Acaba Él imprimiendo su imagen sobre nosotros. La adoración tiene que sobrecogernos en un sentido. No de buenas a primeras, pero cuando de repente nos sentimos en la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios, ¿quién no se va a sobrecoger? Tiene que
como, ¿habéis ido a ver la Odisea? Como Ulises que se ata al mástil cuando pasa ahí por la isla de las sirenas, ¿no? Para que no le atraigan con sus cantos. Bueno, pues la presencia de Dios rompería esas cuerdas, nos quitaría el mástil, porque la atracción de Dios, la presencia de Dios, lo afecta a todo. Sabéis que Newton descubrió la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad. Y eso explicó casi todas las cosas en el universo, menos una cosa, Mercurio. La órbita de Mercurio no la explicaba. Todas funcionaban según las teorías de Newton, pero la de Mercurio no. ¿Por qué? Porque estaba tan cerca de Dios, de la masa imponente, increíble que es el Sol, que eso hasta que Einstein no promulgó la teoría de la relatividad, eso no se pudo explicar el por qué esos, vamos a decir, irregularidades o alteraciones en Mercurio. El creyente no puede tener una órbita regular. En la medida que se acerca a Dios, ha de ser una órbita que no se pueda explicar así como así, porque la presencia abrumadora de Dios nos afecta y nos debe afectar. Esto es adorar. Esto es para lo que venimos a su presencia. Y por ello, mi palabra de esta mañana y mi ánimo de esta mañana es que busquemos en el temario, si lo queréis llamar así, no la salvación solamente, no cómo me has cuidado, me has solucionado en esta situación. Pensemos en los atributos de Dios. Esta semana yo os invito a adorar a Dios por el eclipse. El eclipse habla de juicio. Cuando el sol se oscurece en la Biblia, hay juicio, y por eso se oscureció en la muerte de Jesús. Por lo tanto, quizá deberíamos poder adorar a Dios. Fijaros por qué. Perdón, ya me pasé de largo otra vez. Fijaros por lo que adoran en Apocalipsis. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El eclipse hoy, que nos induzca esta semana, nos inspire esta semana, nos impele esta semana, nos constriña como el amor de Cristo. El juicio también nos tiene que constreñir a adorarlo, porque sus juicios serán justos y santos. Y porque un eclipse debe recordar al mundo, no lo vamos a ir proclamando ahí por las plazas, ¿no? Porque nos tomarían por locos, pero lo que proclamamos en la bóveda celestial rebota de alguna manera al mundo. Y entonces reconocer que vendrá un día en que todos sus juicios sobre el mundo serán justos, un tema que ya un poco como nos escabullimos, ¿no?, entre los creyentes, porque el mundo no le gusta. No hace falta que incomodemos al mundo. Si tenemos la ocasión de hablar con alguien de los juicios de Dios también, ¿no?, pero en la adoración proclamando esas verdades como ese cántico de Moisés. Así que os invito a que profundicemos en la adoración, en todos los aspectos de la adoración, para parecernos más a Cristo. Podemos ponernos en pie, tener una última oración y adorar a nuestro Dios. Señor, queremos darte gracias de verdad, porque qué maravilla el encuentro directo con el Señor de los mundos. Esos seres celestiales que están en tu presencia día y noche, se quedan anonadados, estupefactos, cubren sus rostros con sus alas, sus pies, no tienen derecho a estar ahí y son puros, cuanto más nosotros, porque se acercan a la majestad de aquel que es sobrecogedor, es el Rey de los santos. Pero no solamente es el Rey de los santos, es el Santo, 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 con todas sus virtudes, con todas sus acciones, con todos sus propósitos, con todas sus promesas, como hoy hemos recordado. Pero también, Señor, con todas las demandas de su justicia. Padre, queremos rendirnos ante ti, darte gracias por el Cordero inmolado, indudablemente. Pero, Señor, profundizar en tu creación, profundizar en tus obras en la historia, profundizar en tus juicios futuros, profundizar, Señor, en cuáles son tus cualidades, aquellas que justicia quiero, misericordia quiero y no sacrificio. En tu misericordia, en tu justicia,
todo aquello era necesario hacer sin olvidar lo otro. Señor, queremos profundizar en tu persona. Queremos ser un Moisés, cada uno de nosotros que se acerca a esa revelación tuya en el Monte Santo, en quienes transformas el rostro y el ser para que te reflejen y te honren en este mundo. Te adoramos, Señor, tú eres digno, mereces, te pertenece, no se te puede arrebatar. Señor, regatearte la gloria que tú mereces tiene consecuencias, el mundo las está viviendo. Nosotros, tu pueblo, queremos recuperarlas, queremos reivindicarlas, queremos ofrecértelas, Señor, como incienso, porque tú lo mereces. Ayúdanos en esta semana, te damos gracias por el eclipse. Te adoramos por el eclipse. Tú creaste la luna y el sol de tal manera que increíblemente, matemáticamente imposible, el círculo de la luna cubre exactamente, sin ni siquiera una milésima de porcentaje de desfase, cubre exactamente el círculo del sol. Y Señor, su trayectoria coincide, se superpone, se solapa, pero sobre todo, Señor, más que los fenómenos científicos, Señor, reconocemos que el sol, cada vez que se oscurece, nos recuerda que algo oscuro hay en este mundo, que algo no funciona bien y que un día tú demandarás cuentas por estas cosas. Señor, gracias que un día también las demandaste en Cristo Jesús y por eso se oscureció el cielo. Se hizo como de noche en un mediodía. Y Señor, en todo esto queremos y por todo ello queremos adorarte, rendirnos. Quizá postrándonos como nuestros hermanos arameos. Quizá salmodiándote. Quizá, Señor, con liturgia o sin ella, o celebrando o festejando. Pero Señor, tú eres digno de recibir toda la adoración. En Cristo Jesús te lo decimos. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.